El minuto para la televisión. Ah, por perdón, favor. falta la televisión, sí. Pues ya está. Recording in progress. ¿En cuenta, secretaria? Presidente, no, hoy día no hay cuenta. Muchas gracias. Esta reunión entonces tiene por objeto escuchar al senador Esteban Velázquez, quien ilustrará la comisión acerca del proyecto de ley iniciado en moción que el mismo presenta junto con la señora Alejandra Sepúlveda, los senadores de Urresti, Quintana y Saavedra, para promover una estrategia de desarrollo de zonas extremas, rezagadas, estratégicas y de sacrificio. Le doy la palabra, señor senador. Gracias, presidente. Un saludo a cada uno de los senadores, la senadora Isabel Allende, el equipo de la Secretaría. Y a usted, presidente, por permitirnos estos minutos ya en la parte final de trabajo de este año de la comisión, para conceptos que ustedes han tratado por largo rato en esta comisión, proyectos de zona extrema, políticas nacionales de zonas de rezago. Con esta propuesta, con este proyecto de ley que presentamos, lo que pretendemos, presidente, es intentar aportar a lo que llamamos nosotros la construcción de una estrategia, de una estrategia de desarrollo para zonas que van apareciendo en nuestro territorio, como las que ya conocemos hasta ahora, zonas extremas, zonas de sacrificio. Creemos que hay otros conceptos que también es importante de la manera de enriquecer esta llamada política nacional del litio, y de ahí que nosotros hablamos de una estrategia, que intentamos construirla porque cuando nos acercamos al límite de la discusión ya más fina, indudablemente que caemos en la potestad del Ejecutivo. Y eso lo tenemos muy claro. Sin embargo, se han ido dando algunas situaciones en nuestro país que creemos que a veces llegamos, luego que se produce el daño al territorio, a la zona intervenida. No los voy a latear con los ejemplos que ustedes conocen mejor que yo, pero un par de ellos. La situación de Tiltil, por acá cerca del área metropolitana, y algunas situaciones que tenemos en el norte, como el presidente muy bien conoce. En Tiltil, alguna vez se tomaron las definiciones, que ese sería el territorio de la comuna donde van a estar los rellenos sanitarios, donde otrora los relaves mineros, hoy día los vertederos, por lo tanto hay ahí una afectación al territorio. Y luego aparecen algunas medidas y algunas políticas, así es lo que nos informaba Subdere permanentemente, pero ayer también tuvimos una actualización de datos, aparecen las políticas nacionales de este y de este otro tipo. Nos parece que tiene que haber una estrategia nacional más de largo plazo, y con estos elementos que el proyecto o este documento presenta, que tiene sin duda también algún criterio declarativo, pretende profundizar. En el caso del norte, y acá se da una situación que yo diría de virtuosa podría terminar en complicada si no somos capaces de adelantarnos desde la mirada de Estado. Hoy día, por supuesto, con la responsabilidad que tiene el gobierno del presidente Boris. Y pongo como ejemplo la provincia del Loa. En la provincia del Loa se va a desarrollar la política nacional del litio. Ahí está el Salar de Atacama, más allá de los puntos de vista, las opiniones que tengamos cada uno de nosotros respecto a cómo se toma ese acuerdo. Pero ahí, de acuerdo al cronograma que se nos ha entregado, ¿cierto? El 2025 viene una política nacional del litio que se llama Salar de Atacama, porque aún falta un tiempo, no sabemos cuánto, que Maricunga, Pedernal y otros comiencen a provocar el desarrollo de la utilidad necesaria. Viene, y le llamamos nosotros en el norte, una segunda política nacional del cobre, con las 3 divisiones que tiene Codelco en los alrededores de Calama. Radomiro Tomis, Chuquicamata, Otora, Mina Rajo Abierto, hoy día subterránea, y ministro Ale. Hemos preguntado si es que está pensada alguna política de desarrollo en esa zona, cuestión que no ha ocurrido con el acompañamiento del gobierno central, más allá de los esfuerzos y la política de estrategia regional del gobierno regional y de los gobiernos locales, de los municipios particularmente. Porque, a dónde apunta nuestra propuesta o el elemento de discusión,
que los territorios intervenidos deben ser acompañados con políticas ya no solo en la mirada de la compensación a la mitigación, que eso a veces queda de manera muy discrecional en quienes negocian estos planes, sino que hoy día, y espero que mañana no ocurra así, sino que definamos nosotros, y estoy seguro que compartimos todo lo de esta comisión, ojalá definamos toda esta política en la región, con el gobierno regional, y no tengamos que estar como ser cercano a quien está en la moneda o quién es más cercano a los ministros o cómo construimos algún tipo de relato ante algún gobierno de turno. Y en ese sentido creo que es una buena oportunidad para que esta provincia, que es virtuosa en términos de riqueza, sea acompañada también por el gobierno central, por los directorios, en este caso el directorio de Codelco, que asume, que autoriza el directorio de Codelco determinado acuerdo. Entonces también deberían haber, ¿y cómo está esa zona en términos de conectividad? Y solo pongo como ejemplo para no alargarme, presidente, y he consultado a los ministerios pertinentes y no hay, por ejemplo, ninguna política para mejorar las carreteras subestándar que tenemos en la provincia de Loa, entre Tocopilla y Calama, entre Calama y San Pedro Atacama. Las mismas carreteras, por último, de los últimos 50 años, a lo más se va a ensanchar 1 metro la berma. Pero no estamos pensando en carreteras ni en autopistas, por así decirlo, para entenderlo. Recién está llegando una desde Antofagasta a Calama, pero donde se va a desarrollar la política nacional del litio y viene esta nueva etapa de la política nacional del cobre, sin duda que los estándares son otros. Pongo solo eso como botón de muestra para provincias como el Loa y Tocopilla, que no cuentan con universidad, comunas que no tienen planes de contaminación, entre otros temas. Colocada como ejemplo Tiltil, y seguramente que podríamos recorrer nuestro país con algunos ejemplos de este tipo. Por eso que en nuestro concepto hablamos de zonas estratégicas. Creemos que hay ciertas zonas que, además de ser extremas, de sacrificio y otras, son estratégicas para el país, y algunas zonas sensibles, como Tiltil, por ejemplo, y otras tantas. Eso es lo que nuestro proyecto pretende, presidente, es aportar conceptos para fortalecer, enriquecer esta estrategia, porque de política ya tenemos dos a lo menos, las políticas de zonas extremas y las políticas de rezago, de zonas de rezago, que están atendiendo, pero que llegan a trasmano, que nos dan cuenta de los niveles de desarrollo que vamos a provocar en ciertos lugares, que aspira nuestro país, y que bien podríamos profundizar. Eso es. Muchas gracias, senador. Se ofrece la palabra. Senador Piuk. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al colega, la exposición, la presentación del proyecto. Encuentro muy valioso el poder discutir en el seno de esta comisión, que tiene representatividad de todo el país, temas de política pública. En el caso personal, junto a algunos senadores y senadores en la mesa, representamos la región de Valparaíso, que tiene un territorio especial, de hecho el artículo 126 bis, y que tiene una política pública con una ley, la ley 21.070, básicamente la ley que fija un modelo matemático de carga para definir si esta isla, Rapa Nui y La Pascua, se encuentra en latencia o no. ¿Por qué quiero hacer este punto, señor presidente? Porque hay algo que es bien importante. Tenemos que tener para esta estrategia métricas, y ese es quizás el aporte al proyecto de ley, usando ya política pública que tenemos. En tal sentido, señor presidente, para el senador Velázquez, una buena forma de poder verificar si es factible tener estrategias nacionales es revisar en la propuesta cómo ha sido el desarrollo de la ley específicamente de los establecimientos modelo de carga en Rapa Nui y La Pascua. Se está tratando de hacer lo mismo para el archipiélago Juan Fernández. No se ha logrado todavía crear como política pública, no hay un estatuto. Pero Rapa Nui y La Pascua, teniendo modelo, teniendo métrica, no logra salir de donde está. Entonces la reflexión es más profunda. O sea, ¿qué tenemos que hacer como Estado para lograr que estos lugares tengan la condición para poder estar? Más aún cuando aquí hay menos de 10.000 personas, ¿no? Nunca van a haber más y está en un lugar que reúne todas las condiciones señaladas anteriormente. Lo segundo, hay ciertas zonas que están en una condición que pueden cambiar de condición. Una zona de sacrificio se puede convertir en una oportunidad y transformar completamente la industria, el ecosistema, tal como se hace en Europa. En Europa han podido
salir de lugares que estaban completamente abandonados a lugares que se han repoblado. Entonces, ¿cuál debería ser el nombre de la zona que se recupera? O sea, si, ¿cómo le deberíamos llamar a aquello que fue capaz de salir de una condición a otra? Porque pareciera como que siempre se fueran a quedar en las condiciones en que se señala. Entonces, el ver cómo podemos establecerlo para definir, mire, ahora usted está en esta otra condición. Porque también cambian las situaciones. Como diagnóstico inicial lo encuentro bastante bueno, ayuda, es lo que siempre hemos pedido, una estrategia nacional que vaya más allá del gobierno turno, que no sea un programa de gobierno, pero que esto sea efectivo, porque hasta el momento lo único que logramos es una cantidad de recursos para hacer una cierta lista de proyectos que puede que no tenga ningún efecto, no le cambie la calidad de vida a las personas. Entonces, quizás hay que meterle un poco más de números, de modelos, de simulación, comparar diferentes alternativas y ver qué es lo que se realmente... y priorizar. Yo creo que la priorización es fundamental. El tema de la justicia tributaria que se menciona, es importante que quede siempre reconocimiento a la trazabilidad, de dónde viene el origen de la riqueza, para que exista una proporción que realmente permita a la gente donde se produjo esa riqueza beneficiarse. Por ejemplo, Valparaíso, aquí entran y salen contenedores, el 80% de los contenedores. Si nosotros indexáramos y supiéramos, bueno, nos interesa que salgan más contenedores y entren más contenedores. La ciudad entera estaría disponible si es que efectivamente hay un mecanismo de indexación que permita que esto funcione bien. Entonces, esos ayudan cuando uno lo tiene visible para poder mejorar la política pública, pero más importante es comprometer a toda la región o a la comuna para lograr el objetivo. Por lo pronto creo que para partir está bien, pero hay que agregarle más elementos para que esto se pueda constituir realmente en una estrategia nacional con todos los elementos que tiene que tener la estrategia, el efecto final deseado, los puntos intermedios, las métricas y el cómo tiene que ser, qué horizonte. Por ejemplo, una propuesta de innovación es usar no los 5 ni los 10 años, usar los 12 años. ¿Y por qué 12 años? Porque 12 años son 3 gobiernos sucesivos. Entonces, fijemos objetivo a 12 años. Es un primer acuerdo que podemos tener. Miren, nuestra planificación, hagamos la política a 12 años. Eso se hizo para la estrategia Chile Digital 2035, 12 años, porque es el máximo tiempo que un alcalde o alcaldesa puede estar. Son reelegidos 2 veces, 4 por 3, 12. El máximo tiempo que un diputado o diputada, lo mismo, 12 años. Y el tiempo que toma una niña o un niño de primero básico a cuarto medio. Es una generación. Entonces, si nuestras instancias de planificación tuvieran estos elementos, nos ayudarían a poder comprometernos políticamente. Porque finalmente, si no hubiera un acompañamiento político con todos los actores políticos concentrados para lograr el objetivo, lo vamos a perder. Vamos a durar el ciclo que estamos y después se desconecta. Yo creo que la iniciativa es buena, señor presidente, y estoy disponible a contribuir, a apoyar en lo que sea necesario, porque creo en las estrategias de largo plazo, con visión de Estado y que le puedan ayudar al país, especialmente a los que están, tal como se señalan, desconectados, sin servicios básicos, con la cancha distinta. Hay que poder aplanarle la cancha a todos para que todos puedan tener las mismas oportunidades. Gracias, presidente, he dicho. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, yo quería también, si me permiten, decir algo parecido a lo del senador Piu. Yo creo que en realidad esto falta un montón de temas de definición. Desde el punto de vista práctico, yo lo primero es fijar un marco dentro del cual se va a trabajar, porque zonas extremas son 4 regiones. Después faltan las zonas, los territorios independientes y los territorios especiales, y ahí tenemos 2. Las rezagadas, que serán seguramente algunas, estrategias y ese edificio, la verdad es que son zonas de origen relativamente distintos. Por ejemplo, si estuviera aquí, y no lo estoy parafraseando, mi colega, el senador Pilo Durana, diría que en realidad él cree que Arica entera debe ser una zona declarada, una zona rezagada. Yo no creo, yo creo lo contrario. Creo que una comuna que tiene 250.000 habitantes difícilmente se llama una zona de rezagada. Tienen industria, tienen empresas, tienen todo lo demás, pero que las provincias las comunas del altiplano y de la precordillera de Arica y Parinacota son efectivamente zonas profundamente rezagadas.
Entonces tendríamos que buscar alguna forma clara de definir primero el territorio del cual estamos hablando y cuáles son las políticas. Yo entiendo que estamos hablando de las políticas que sean de alguna manera, políticas desiguales que se han desarrollado a través del país, que han hecho que algunas zonas sean mucho más autosustentables que otras, y se trata de darle a esas condiciones de sustantividad mejor, o que han perdido su sustantividad, como en el caso de las zonas de sacrificio. Lo que más, la segunda cosa que más me preocupa a mí de esto es que todos los años el gobierno de turno agrega algo a esta lista: zonas extremas, territorios especiales, zonas rezagadas, zonas de sacrificio, ahora se agrega estratégica también, y la cantidad de dinero que se cuenta para repartir entre ellas es siempre más o menos la misma. Por eso que a mí me gusta mucho la idea de centrar esto en una estrategia de desarrollo, una estrategia, como dice el senador Piu, que contenga diseños claros, proyectos propuestos, una escala de proyectos, una carta Gantt incluso si se quiere, y muchos recursos para hacerlo, porque de lo contrario estamos haciendo en este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley, así que tenemos que pronunciarnos sobre él. Entiendo que ya lo vio la Comisión de Gobierno ayer. Un proyecto que pasemos de un proyecto de ley a un plan estratégico que realmente nos permita trabajar con más consistencia en esta materia. Ofrezco la palabra al senador Sandoval. Muchas gracias, presidente. Y valoro significativamente todo lo que tenga relación con llamar la atención respecto de esos territorios extremos, especiales, ¿verdad? El gobierno ha fijado recientemente una línea de intervención y ellos reconocen dos territorios: las zonas extremas, por un lado, y los territorios en desarrollo en otro. No hace mención a territorios rezagados, ni zonas de sacrificio, ni nada por ese estilo. Y que pudiera incorporar, ¿verdad?, ejemplos como los que tú mismo señalabas en el proyecto. Yo creo que todos estamos, quienes vivimos en esos territorios, tú señalabas que nos están recién ampliando un camino. Bueno, en la región de Aysén, para decirte un caso, no tenemos ni siquiera un camino que nos una con el resto del país. O sea, así de extremo es la condición de la región de Aysén. Y si queremos transitar al norte con cierto grado de eficiencia, tenemos que usar caminos desde del otro lado, y que no siempre están expeditos, a veces no estamos exentos también, dependiendo de los tiempos y de los ánimos, no exentos de alguna dificultad. Y cuando el mar permite, a veces también se pone desagradable, y hay un golfo que pertenece al territorio del senador Kucher, que es el Golfo de Corcovado, y se llama Corcovado por las peculiaridades que tiene a veces navegar en esa zona. Pero todo lo que diga relación con el desarrollo de las zonas extremas, de generar convencimiento, de poner el tema, ¿verdad?, lo que significa la importancia para el país, lo que debería significar la importancia para el país, esos territorios, evidentemente que debería ser un objetivo permanente. El grueso de la población del país está circunscrito a un espacio muy reducido de territorio, y el resto, que son los que producen, las zonas mineras, los recursos del litio hoy día. Curiosamente, donde están los recursos a veces no se produce el cambio que todos queremos. Por eso, estrategias que apunten a perfeccionar eso, creo que es el minuto, porque además el gobierno está lanzando la elaboración de estos planes de desarrollo de zona extrema, que en la etapa anterior básicamente se transformó en una lista de supermercados, pero que no necesariamente se hacía cargo de los problemas al final de las comunidades. Y como bien decía el presidente, a veces no había circunscrito a eso mayores recursos, ¿ya? Y de hecho hoy día se está hablando de los mismos recursos, solamente que, claro, es lindo decir, voy a invertir 600.000 millones de pesos en los próximos 8 años. Si yo sumo el FNR, 6 por 8, 48, son 500.000 millones de pesos en esos 8 años. O sea, no hay nada nuevo en materia financiera de lo que se está aportando. Entonces se habla mucho en el discurso, y no deberían de ser estos planes simples listas de supermercados, que son válidas las necesidades que tienen las comunidades, pero lo que debe haber detrás, como dice el presidente, es una voluntad distinta, es una estrategia. Él decir, yo en mi región lo pudiera pavimentar completa, pero a lo mejor, ¿qué nos va a cambiar? Lo que tenemos que fijar es qué impacto va a tener significado. En eso comparto esto de que esto, más allá de todo, debe haber más allá que estas listas de proyectos, de necesidades que existen y van a existir toda la vida. Hoy día se está construyendo el hospital de Chile Chico, y en 50 años más vamos a estar hablando de la renovación del hospital de Chile Chico. Eso es constante y es permanente a lo largo de la historia, y eso es parte del desarrollo. Porque nosotros necesitamos hoy día
cómo generamos un cambio de visión, y eso yo creo, valoro la idea que están planteando, cómo en definitiva hacemos una estrategia que apunte a darle a esos territorios la sustentabilidad y el desarrollo que evidentemente, y además ser parte importante del aporte al desarrollo de nuestro propio país. Así que felicitarlo. Yo entiendo, secretaria, perdón, presidente, por su intermedio, esto tenemos que legislar. ¿La Comisión de Zona Extrema está para ese tema o es una... Quería más que nada tratar ese tema, así que en qué condición queda La sala dispuso que este proyecto pasara primero a la Comisión de Gobierno y después a esta Comisión de Zona Extrema, pero todavía está en gobierno. El presidente determinó para conocer el proyecto. ¿Ah? Para conocerlo, pero no es que hoy se deba legislar, no ha salido a la Comisión de Gobierno. Sí. Senador Lagos. Sí, muchas gracias. No creo que sea mucho más lo que yo puedo agregar a lo que ya señalaron los senadores Piu, Insulza y Sandoval, pero mirando el proyecto, pensando en cómo legislar, ¿ya? Y el tema de desarrollo, acabo de leer el proyecto, no lo conocía, y la presentación que tú hiciste, Esteban, me deja todavía la impresión de que lo que me falta es como un marco institucional para esto. O sea, se puede generar un plan de desarrollo que alguien tiene que hacerlo. Es un ministerio, es un servicio en particular, es la Subdere, ¿ya? Segundo, creo que usted hace una definición clara y distinguen acá lo que son zonas extremas, zonas rezagadas, zonas estratégicas, zonas de sacrificio. Ahí me imagino que van a haber más de una región que va a tener dos de esas condiciones, sino tres, ¿ya? Entonces, no es que te ponga a poner los pero trato de imaginarme cómo lleva esto a cabo. Pensaba cómo coordino, bueno, los recursos evidentes, o sea, ya para qué huelga decir que si no tenemos recursos, todo esto queda en el aire. Pero cuando hablamos de zonas rezagadas, por ejemplo, que la definición que ustedes hacen, que a mí me interpreta muy bien, que no solamente conectividad, es la falta de servicios básicos, digo, ¿dónde resuelvo temas como Hospital de Quellón? Fui a una actividad por tema medioambiental, océano, y me agarró en el aeropuerto. La persona que está construyendo estaba terminando el hospital en Quellón. Va a quedar tiquitaca el hospital, pero anda a conseguir un facultativo que vaya a irse a vivir a Quellón. ¿Ah? De las especialidades nuevas, de las que no están cubiertas en el hospital actual, que es más chiquito. O sea, tenemos una mirada más holística, hay que ser integral, que como que... Entonces yo necesito como se me ocurre que necesitamos la institucionalidad, algo que defina esto donde esté la toma de decisiones. Me van a decir, no, es que no se puede centralizar, pero es que alguien tiene que... Alguien es. ¿Ah? Aquí, el senador Pío me decía, pensemos en macrozonas. ¿Ah? ¿Ah? Las macro... Esa ya es una pelea de los gobernadores, ya lo único que digo yo, no sé, se van a poner de acuerdo o no. ¿Ah? Pero, o sea, yo esto no estoy poniendo los peros, estoy imaginándome, porque esto es un proyecto de ley. Aquí no estamos, en esta comisión nosotros tratamos de abordar temas particulares, no siempre legislamos en esta comisión. Les recuerdo que no siempre legislamos. ¿Ah? Por eso es pertinente cuando Sandoval dice, oye, y podemos legislar sobre esto, hay que pedir permiso. Entonces, va a ir a gobierno, va a venir para acá, aquí hay que probar, general, particular. Entonces yo creo que si eso llega a ocurrir, tiene que ser un trabajo bien grande que tenemos que hacer en la legislación en particular, para dotarlo de una carne y una institucionalidad, ¿ya? No solamente recursos. ¿Dónde toma la decisión? Además, ya los textos existen, tú mismo lo describes acá, que hay una política de zona aislada, una política de zona de sacrificio, o textos, no sé si política, ¿eh? Voy a ponerlo en términos. Entonces, ¿cómo lo uno todo esto en algo? Es lo que me tiene, no sé, me tiene tomado, ¿no? No, ver cómo se aborda institucionalmente y dónde lo radicamos. Pero cuenta con mi apoyo, 100%. ¿Ya? Senador Velázquez, y adelante, por favor. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, yo creo que lo que ustedes manifiestan, bueno, es lo que busca este proyecto, de darle este sustento, pero esto implica, por eso si ustedes se dan cuenta, tiene algún criterio declarativo, porque por allí nos parece que este tipo de temas hoy día hay que considerarlos para plasmarlo. Luego técnicamente la bajada se puede hacer sin mayor inconveniente, pero partamos primero si en los principios, porque hablamos de principios rectores acá, y no de este listado en el que probablemente cada una de las comunas nuestras tiene las características y localidades como para estar dentro de estas calificaciones u otras. Ahí hablamos de estratégicas, de sensibles, en fin, y habrá que reducirla después a lo mejor en un par de conceptos. Pero eso requiere de criterios, de principios rectores.
porque se nos dan estas contradicciones que decía el senador Sandoval como zonas en las cuales, cuando además no llegamos con la celeridad, comienza el descontento social y terminamos como terminamos en distintos momentos de nuestra historia. Y ocurre que en la zona norte, en la región de Antofagasta, pero particularmente en la provincia del Loya de Tocopilla, se da esta contradicción. La segunda política nacional del cobre, la política nacional del litio, y nuestros equipos, yo diría que los regionales han avanzado bastante, pero nuestros equipos nacionales, nuestros gobiernos centrales, nuestros directorios, les ha faltado ver y cómo está ese territorio para poder acoger esa política nacional del litio. Y cómo está el puerto de Tocopilla, puerto que hoy día está mal traer, pero que en un momento por ahí se estuvo exportando grandes sustancias del litio y que proporcionalmente a lo mejor llegaban recursos más por ese puerto que por San Antonio o Valparaíso. ¿Cómo está la conectividad? La pregunta no se ha hecho acá. Entonces, yo diría que a todos los chilenos nos vamos a sonrojar cuando lleguemos allá y por este mismo camino ya no van a pasar 100 camiones, sino que van a ser 500 camiones. Y vamos a industrializar la comuna de San Pedro Atacama. ¿Y qué pasa con la virtuosidad de esa comuna cultural, arqueológica y turística? Es como para discutirlo, no es un no ante nada que nos debe pasar. Yo empatizo con la región de Valparaíso porque creo que tiene tanta postergación, pero está a 100 kilómetros de Santiago. Nosotros estamos a 1.300, entonces digo, muchachos, allá no han escuchado, a quienes viven en 100 kilómetros, nosotros estamos a 1.200 kilómetros, es un poquito más difícil. Además que en el desierto cuesta entender la biodiversidad que tenemos en el desierto a la biodiversidad que tenemos en el centro-sur. Somos más llano todo a sumarnos cuando hay alguna crisis de orden medioambiental en alguna región del centro-sur o desde la región de Coquimbo hacia el sur. Pero en el norte, y el presidente de la comisión, el senador Insulza, lo sabe, cuesta un poco más entender eso porque está la roca, está la montaña, por lo tanto, por eso para el grupo de parlamentarios estamos intentando elaborar alguna política nacional de protección de los oasis del norte, que tiene alguna diferencia con otra biodiversidad más de nuestro país tan rico en estos temas. Así que le agradezco presidente, y bueno, nos daremos todos los tiempos pero ojalá hacer una propuesta concreta en este periodo. Que lo normal sería que esto se discutiera primero, solamente lo que voy a decir a continuación, en la comisión de gobierno, y aprobar la idea de legislar. Y que luego se le traspase esto a la comisión de zonas extremas para que desarrolle un proyecto como lo que ha propuesto el senador Piu, con una cantidad de contenido, de manera de tener, para empezar, tendríamos un trabajo interesante para esta comisión, que no hemos realizado nunca más que temas puntuales. Y bueno, entonces, de una aprobación general, transformar esto en un proyecto de ley que tenga ya contenidos claros respecto de cuándo, cómo y qué es lo que se va a hacer. Si les parece, vamos, yo mismo voy a hablar con el presidente de la comisión de gobierno, que no sé quién eres tú mismo, ya hablemos de eso, hablemos de eso entonces, y ahí lo decidimos, porque hay que darle un curso a este proyecto, como dice el senador Lago, un hombre muy práctico, y dice hay que darle algún curso a este proyecto, no lo podemos dejar parado ahí entre medio de las dos comisiones sin saber cómo lo vamos a tratar, es un proyecto de ley. Senador Kusanovich. Gracias, presidente. La verdad que a mí me parece espectacular esto de desarrollar una estrategia, pero para desarrollar una estrategia hay que entender los problemas que tenemos en Chile. Chile tiene 20 millones de habitantes y tenemos más de 11 millones viviendo en la zona central. Tenemos un problema de distribución homogénea de los habitantes en nuestro país que genera estos problemas. ¿Y eso por qué? Porque nunca nos hemos preocupado. Si acá la cantidad de tierra fértil que estamos ocupando acá en el centro, que podría ser ocupada en un tema agrícola, es tremendo. Entonces, a la larga estamos destruyendo hasta el uso de nuestras tierras. Acá lo que hay que hacer es subir los impuestos en función de la distancia. En Puerto William tienen que ser 0 y tiene que haber una regla de 3, cosa de aumentar los impuestos acá para obligar a la gente y a la industria a instalarse en lugares más convenientes para ellos. Pero hay que dar esa estrategia, ese desarrollo. Recién el senador Lagos decía, oye, no hay médicos, pero claro que no hay médicos, pues si el colegio médico es una mafia en Chile. El colegio médico dice cuántos alumnos tiene que haber en la universidad, si no, no te hacen clase.
el Estado tiene que decir cuántos médicos tienen que salir. Y eso no se ha hecho. Entonces, el problema de base de estos problemas hay que buscar dónde están y atacarlos. Pero es la única manera de solucionar este problema en la zona extrema. Porque hay temas que nadie quiere tocar. Nadie va a tocar subir los impuestos en Santiago porque son votos. Entonces, estamos amarrados en un tema que nunca vamos a salir del pantano porque no queremos arreglar el problema. Y siempre hay que buscar la raíz de qué es lo que genera el problema. Y eso es lo que tenemos que atacar. Entonces, tener una estrategia es fundamental para salir de este pantano que estamos. Gracias. Gracias. Senadora Allende. Bueno, primero agradecerle al senador Esteban Velázquez, digamos, por su esfuerzo. Y yo creo que es bien valorable el que intentemos, efectivamente, pero más que tener categoría, yo creo que tiene razón en apuntar a lo central, que es cómo generamos una cierta estrategia de desarrollo que sea capaz de dar cuenta de las realidades tan diferentes de nuestro país, de nuestras regiones, evidentemente. Entonces yo creo que por ahí también es cierto que esto requiere, si bien nosotros queremos principios como los que están establecidos de equidad, descentralización, en fin, pero evidentemente que también requiere una cierta mirada completa del conjunto para poder después justamente diferenciar y poder decir qué es lo adecuado como estrategia de desarrollo en una región o en otra, porque puede ser bien distinta las necesidades de unas o de otras. Entonces, yo comparto, digamos, en que debiéramos esto aterrizarlo en el sentido de ver con qué institucionalidad esto es posible desarrollar, porque sin eso estamos como dando muchas categorías que son a lo mejor necesarias, a lo mejor más discutibles, pero no es ese el tema. El tema es cómo encontramos o qué institucionalidad es capaz de acompañarnos para decir de qué manera uno puede hacer desarrollo de estrategias justamente o polos de desarrollo, pero que den cuenta de distintas realidades. En ese sentido creo que tenemos que trabajarlo bastante más. Primero gobierno, después nosotros, como para definir qué es lo que vamos a realmente proponer, en definitiva, ya que se está hablando de una moción. No es solamente un aporte declarativo en el sentido de que hace categorías que pudiesen ayudar a lo que hoy día el gobierno intenta con los mismos recursos, claro, de hacer apoyo a las zonas rezagadas o en fin, pero si queremos superar aquello, ir más lejos, tenemos que entrar entonces a aterrizarlo más concretamente con qué institucionalidad vamos a trabajar, de qué manera se puede abordar y cómo entonces vamos aterrizando, digamos, esta propuesta. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, entonces ella se levanta. Muchas gracias.